Amén. Bien, estamos hablando sobre el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, ¿ya? Hemos estado harto tiempo en esto y Pablo pasó mucho tiempo en esto, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer preguntas para ver cómo estamos con respecto a lo que hemos aprendido durante estas clases. Bien, encarcelamiento de Pablo, ¿verdad? En Cesarea. Vamos a ver ahí, por ejemplo, a ver. Ya. ¿Tiene que avanzar, hermano? Ya, perfecto. Bien, entonces, por ejemplo, que alguien me pueda decir, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo preso en Cesarea? 2 años, perfecto, hermana. Muy bien. Un regalito. Bien, vamos a seguir preguntando, no se preocupe. Bien. ¿Qué es lo que era Cesarea? Era una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 a.C. Herodes construyó su palacio en promontorio junto al mar, o sea, en una cima junto al mar, en el año 6 después de Cristo. Cesarea se convirtió en la capital civil y militar de la provincia de Judea y en la residencia oficial del procurador, gobernador y prefecto, alojando a Poncio Pilato y a Marco Antonio Félix. Aunque el procurador gobernaba la región de Judea, tenía su residencia en Cesarea, que se encuentra más al norte en la región de Samaria. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Herodes el Grande gobernaba Israel, él gobernaba todo el pueblo de Israel. Cuando él murió, su reinado, su gobierno se traspasó a sus hijos, a 3 de sus hijos, pero solamente por provincia, ¿ya? Y en la provincia, cuando murió Herodes el Grande, cuando él murió, quedó en esa provincia, que era Judea y Samaria, y Idumea, quedó a cargo de Herodes Arquelao. Era tan malo como su padre, a tal punto que cuando José y María supieron que había muerto Herodes el Grande, porque se acuerdan que ellos se habían ido a Egipto, entonces cuando ellos supieron que había muerto Herodes el Grande, ellos quisieron regresar a Israel, pero supieron que en la provincia de Judea estaba gobernando Arquelao, que era un hombre muy malo y muy cruel, y es por eso que ellos, en vez de llegar a su ciudad natal, llegaron a Nazaret, ¿ya? A la parte de arriba, donde estaba Herodes Antipa. Y el pueblo reclamó a César con respecto a Arquelao porque era muy malo y oprimía mucho al pueblo. Entonces, ¿qué hizo? César desterró a Arquelao y puso en su lugar a Poncio Pilato, ¿ya? El reinado de Israel estaba a cargo de Herodes, que era de la región de Idumea, de la ciudad del país de Idumea, que era parte del pueblo de Israel. Cuando este Arquelao salió, empezó a gobernar a Judea, gobernantes pero que no eran de raíz judía, ¿ya? Aunque Idumea tampoco era raíz netamente judía, pero era parte del pueblo de Israel. Entonces de ahí empezó a reinar Pilato, y que tenía su lugar de estadía en Cesarea, que era donde estaba el palacio de los gobernantes. Cesarea se convirtió en la capital de Judea por el hecho de ser donde estaban los gobernantes y quienes gobernaban a Judea. Y de ahí estuvo Poncio Pilato, y después aquí habla de Marco Antonio Félix, que el Félix que habla acá, que nosotros estuvimos conversando, que él gobernaba, ¿no es cierto?, era el procurador de Judea, ¿ya? Bien, dicho esto, para que vamos teniendo el contexto de cómo sucedieron las cosas y en qué contexto sucedieron. Pablo, ¿no es cierto?, estuvo su defensa ante sus acusadores, ¿ya? ¿Cuáles eran los acusadores que tenía Pablo en esta defensa? Uno solo. A ver, por ejemplo, que se acuerden ustedes, ¿quiénes eran los acusadores de Pablo? ¿Alguien se acuerda?
Lean ahí en Hechos 24 del 1 al 2. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, hermana Margarita, léame Hechos 24 del 1 al 2. Sí, 24 del 1 al 2. Ya, está ahí nomás. Entonces, ¿quiénes eran los acusadores? Claro. Ya. Tértulo, ¿verdad? Esta hermana Margarita. ¿Quién más, hermana? Los ancianos, algunos ancianos, ¿y quién más? Y Tértulo, ¿verdad? Que era el abogado que tenían ellos y el que realmente los representó a ellos. ¿Ya? Y empezó a acusar a Pablo. ¿Ya? Las acusaciones eran ciertas las acusaciones que le hacían a Pablo. ¿Ya? ¿Se recuerda usted que a Jesús también lo acusaron falsamente? Y que a Esteban también lo acusaron falsamente. ¿Ya? Entonces, los religiosos judíos siempre buscaban la manera de acusar a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos en su religión, porque ellos eran religiosos, hermano. Ellos se escudaban, ¿en qué se escudaban ellos? En la palabra, ¿no es cierto? En los profetas, pero era una excusa porque ellos realmente eran tan religiosos que estaban solamente defendiendo su posición, pero no lo que Dios quería. ¿Ya? Y estas acusaciones también las podemos ver. A ver, ¿quién me puede dar una acusación que le hacían a Pablo? Ya, correcto. ¿Qué más? Ya, era de los nazarenos que había metido un gentil al templo. Ya. ¿Qué más? Ya, en promotor de sediciones, correcto, también. Bien. Veamos en Hechos 24 del 5 al 6. A ver, ¿quién puede leer Hechos 24 del 5 al 6? Hermana Cecilia. Amén. Entonces dicen que era una plaga. Dicen que era una plaga, que no sé, hacía sediciones, ¿verdad? Tomaba gente y trataba de hacer revolución y todo eso, un revolucionario, ¿ya? Era cabecilla de la secta de los nazarenos. Esto lo llamaba porque era cristiano y porque era seguidor de Jesús, ¿ya? Y cuando hablan de secta de los nazarenos es como peyorativo, es como esos que eran de Nazareno. ¿Por qué? Porque a los de Nazaret lo miraban a mal, ¿ya? Porque no era una aldea, ¿no es cierto?, un pueblo con mucha reputación. No lo miraban a bien los nazarenos, además que era una ciudad de pescadores, ¿ya? Y esto quedaba en Galilea. Acuérdense cuando estaban en Pentecostés, ¿ya? Y estaban hablando en otras lenguas, y ¿qué decía la gente? Estos galileos, son de Galilea, y están hablando en nuestro idioma. O sea, estos que son ignorantes, que son de unas personas del pueblo, están hablando en nuestro idioma. Entonces, los nazarenos, que son de la misma Galilea, no eran bien vistos, ¿ya?
Por eso que lo tratan despectivamente como la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Eran acusaciones falsas, ¿ya? Totalmente falsas, porque él nunca provocó alguna sedición, nunca él estuvo provocando alguna revolución, nunca él se fue en contra del Imperio Romano, nunca habló con respecto tampoco al judaísmo, nunca habló con respecto a la ley de Moisés. ¿Ya? Siempre él cumplió, ¿no es cierto? Él fue al templo y cumplió incluso un voto. Fue allá, ¿no es cierto?, a terminar su voto de nazareo. Entonces, ellos estaban buscando excusas para poder acusarlo injustamente. Pero Pablo siempre se mantuvo firme. ¿Ya? Nunca desmayó, nunca reclamó, sino él se mantuvo firme porque él tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de todo esto que estaba pasando Pablo? ¿Cuál es el propósito? De predicar el Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta Roma. Hasta llegar a Roma, ¿no es cierto? Porque su propósito, y el Señor le había dicho que él tenía que llevar el Evangelio a Roma, a los gentiles. Ahora, y si él estaba pasando todo esto y que tenía que enfrentarse contra los reyes, gobernantes, es porque la palabra también, Ananías le profetizó que tenía que, ¿no es cierto?, hablar el Evangelio ante gobernantes, ante reyes, ante los gentiles. Entonces era parte de lo que él tenía que hacer, que estaba ya predispuesto por el Señor, que él tenía que predicar el Evangelio a los gentiles, a reyes, a gobernantes, y llegar a predicar el Evangelio a Roma. ¿Quién era Roma? Roma era la capital del Imperio Romano. No estaba la creme de la creme, donde estaba todo. ¿Ya? Pero así como estaban todos los adelantos y todo lo mejor de lo mejor, pero también en corrupción era lo peor. Estaba la corrupción. Acuérdense que Pablo, cuando habla a los romanos, en los primeros capítulos no es muy agradable, porque habla de que el hombre se ha apartado de Dios, que ha seguido, ¿no es cierto?, las doctrinas de inmoralidad, de casarse, de juntarse mujeres con mujeres, hombres con hombres, de hacer cosas tan terribles que eran muy perversas, ¿ya? Y les dice cuál es la condición del hombre, que el hombre sin Cristo está muerto. ¿Ya? Romanos 1 y Romanos 2 habla de cómo la condición del hombre, y si lo dice es porque también en Roma estaba pasando lo mismo. Y le habla a los romanos. Y fíjese que Pablo nunca quiso no someterse a las autoridades, porque si vemos en el Romano capítulo 13 habla que dice que debemos someternos a las autoridades. Y si él dice eso es porque él se sometía a las autoridades. Porque él no iba a decir algo que él no hiciera. ¿Ya? Es importante. Bien, entonces sigamos. La defensa de Pablo ante sus acusadores. ¿Ya? Pablo es llevado a diferentes autoridades, tales como... ¿Ante qué autoridades fue llevado Pablo? Félix, ya, bien. Autoridades. Ya. Agripa 2, ¿quién dijo Agripa 2? Ya. Ante César, después al final ante César, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? El tribuno. ¿Quién? Ya. Pero eso fue antes, Licia. Después de cuando ya lo llevaron a Cesarea, estuvo en Cesarea y ahí estuvo preso 2 años. Acuérdense, en esos 2 años estuvo preso por Félix, que dijo la hermana, y después de ahí, Félix después tuvo que dejar su gobierno y llegó otra persona, Festo. Ya. Entonces, él fue llevado a diferentes autoridades, tales como Félix, procurador de Judea, Porcio Festo, procurador de Judea también, Agripas II,
gobernante de Judea. ¿Ya? Bien. Claro. Félix. No sé si sale ahí quién es Félix. Félix. Era el procurador de Judea, con su jurisdicción militar y civil sobre su territorio. Su cuartel general se encontraba en Cesarea, un puerto del Mediterráneo. Félix estaba casado con Drusila, la hija menor de Herodes Agripa I. Los judíos levantaron acusaciones contra Félix y fue llamado a Roma. Félix, queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Félix era un hombre, dicen que fue esclavo en su tiempo y que tenía un contacto, que era Palas, dicen que era amigo, hermano, no sé, y que trabajaba con el César, que era Claudio, y él hizo la movía, como se dice, para que este Félix, que después fue libre de haber sido esclavo, pasara a ser gobernador de Judea. Un esclavo que fue libre por conveniencia o por pituto, como se dice, y que llegó a ser gobernador por pituto también, no tenía ningún estudio ni capacidad intelectual como para ser gobernador de una provincia. Pero como había sido amigo o pariente de esta persona que trabajaba en el ministerio del gobernador, perdón, de César, llegó a este lugar. Ahora, este Félix era muy mañoso. Eso no se ve ahora en todo caso, pero era un político muy corrupto, ¿ya? Era él, por ejemplo, ¿ustedes creen por qué lo tuvo tanto tiempo a Pablo ahí preso, sabiendo que Pablo era inocente? Porque quería dinero, ¿no es cierto? Quería sobornar a Pablo, quería plata, quería que Pablo le pagara. Entonces era un gobernador corrupto, ¿ya? Que lo único que quería era sacar provecho. Pero así todo lo mantuvo a Pablo preso para congraciarse con los judíos. Pero no le resultó mucho porque los judíos después reclamaron ante César contra él, por todo lo que él era, porque era un gobernador corrupto, ¿verdad? Al final fue destituido de igual manera. Pero, ¿qué es lo que hizo él? En el Hechos 24-27, que hasta ahí llegó la hermana Isabel. ¿Hizo la clase anterior? Sí. Claro. Dice, claro, 24-27, ¿quién lo tiene? Ya, hermana Isabel. María Isabel. Claro. A pesar de todo, para congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un hombre malo, sabiendo que claro, es que por eso, porque ellos eran fieles más que a Dios, ellos eran fieles a lo que ellos querían, a lo que ellos creían, a lo que ellos querían anhelar, porque la diferencia, ¿no es cierto?, entre los cristianos y un religioso, ¿cuál podría ser? Ya. Claro, el cristiano es fiel al Señor, a Dios, por sobre todas las cosas. El religioso es fiel a sus creencias, a sus costumbres. Es cerrado a sus costumbres. Él dice que su religión dice esto y eso es, independiente de lo que diga Dios. Pero el cristiano es sometido ¿a quién? A Dios. Hermano Ricardo. Antes que el hermano empiece la clase, quiero decir dos cosas. Que Pablo, al ser acusado por quienes eran sus acusadores, él sabía que él los estaba acusando porque él había sido parte de ellos. Él había sido parte de la secta de los fariseos y había sido parte del tema de los saduceos. Y él había estado en el complot que finalmente terminó con el Señor crucificado en la cruz del Calvario. Segundo, Félix fue tan mal político que finalmente el Imperio Romano le juzgó a muerte, y quien lo salvó fue su hermano Palas,
que estaba involucrado políticamente también en el sistema político romano. Entonces, Félix llegó a tener tan mala reputación que el Imperio Romano lo juzgó a muerte, y quien lo salvó fue su hermano consanguíneo Palas. Así es, quien lo salvó es Palas, que algunos dicen que era familia, hermano, otros que era amigo. Entonces, como yo no me meto en la vida de nadie, me quedo ahí nomás, ¿ya? Entonces, bien. Entonces, claro, fue tan malo que se salvó por lo que decía yo delante, por los pitutos, ¿no es cierto? Por tener a alguien dentro del Imperio Romano. Bien, claro, Pablo fue religioso igual que ellos y conocía toda la ley y él conocía todo, pero él cuando Cristo llegó a su vida, él cambió totalmente. A tal punto que él dijo, todo lo que he ganado lo tengo por basura. Todo lo que aprendí, todo lo de los fariseos, que hablaba idiomas, que estudió con Gamaliel, que todo lo que él hizo antes de Cristo, todo eso lo tenía por basura por alcanzar a Cristo. O sea, no significa que él no va a echar mano a eso para la vida, pero no lo tiene sobre lo que consiguió con el Señor. No lo tiene por sobre el conocimiento a Cristo. No es mayor a su convicción por Cristo. Y eso es importante, hermano, que nuestras convicciones vayan más allá de lo que nos pueda convenir o no convenir. Hay muchas cosas que quizás en el momento nos conviene, pero no son agradables a los ojos de Dios. Y ahí hay una lucha, ¿verdad? Pero Pablo estaba tranquilo, porque él estaba firme en sus convicciones. Él no iba por lo que le convenía, iba por lo que él tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nos vamos a ver enfrentados a situaciones en que quizás si queremos hacer la voluntad de Dios, nos va a traer problemas. Y si no queremos hacer la voluntad de Dios, va a ser un camino fácil. Pero, ¿vamos a estar tranquilos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo de pecado. ¿Ya? Bien. Otro aspecto importante también que estaba ahí era Agripa II, que lo vamos a ver después. Y ahí Pablo, ¿no es cierto?, empieza en el capítulo 25, vamos del 25 del 21 al 27. Primeramente, la primera parte que es Pablo ante Festo, en el capítulo 25, del 1 al 12. Bien, vamos a leer primeramente del 1 al 4. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Entonces, ¿qué es lo que querían estos judíos? Que Festo, ¿no es cierto?, le llevara a Jerusalén a Pablo. ¿Para qué? Para juzgarlo, según ellos, ¿cierto?, para hacer juicio contra Pablo. Pero eso no era la verdad. La verdad era que durante el camino, ¿no es cierto?, tenían todo preparado para que en el camino a Jerusalén vinieran unas personas contratadas para ello y lo mataran. ¿Ya? Pero Festo, ¿qué le dijo? Bueno, si ustedes tienen algo contra él, vengan para acá, ante el tribuno, y júguenlo acá, para ver qué es lo que hay. ¿Ya? Bien, no es un tema aquí podemos ver que no es un tema de norma o de regla. El Señor quiere que nuestro corazón sea leal a Él. ¿A quién tiene que ser leal nuestro corazón? Al Señor, no a las normas, no a cosas que
que pueden ir por sobre, que pueden ir más allá del Señor, que pueden incluso poder violar las leyes que el Señor tiene en nuestro corazón. ¿Ya? Que pueden ir más allá de la conducta que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Ya? Porque nosotros primeramente somos leal al Señor. Bien. Del 25 al 7. Sí, del 25, del 5 al 7. ¿Quién lo puede leer? ¿Ya? El 6. El 7. Bien, entonces aquí vemos, ¿verdad? Que, bueno, vengan ustedes para acá y digan, ¿no es cierto?, lo mal que ha hecho Pablo. ¿Ya? ¿Y qué hicieron ellos? Lo rodearon, hermano. Lo rodearon con acusaciones que no podían probar. ¿Con qué? Con acusaciones que ellos no podían probar. Lo dice acá en el 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea, ¿qué quisieron hacerlo? Intimidarlo, hermano. Lo rodearon. ¿Para qué? Para intimidarlo. Con acusaciones que no podían probar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo era irreprensible en lo que ellos lo estaban acusando. Y esto lo podemos llevar a nosotros mismos. Pueden acusarnos de muchas cosas, pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y no son ciertas, por más que digan cosas y tenemos respaldo del Señor, no van a poder contra nosotros, hermano, porque el Señor está con nosotros, porque era irreprensible. Y eso es importante, hermano, mire, tenemos que ser irreprensibles. Cuando yo hablo de irreprensible, no significa que seamos perfectos. Porque todos tenemos algo, ¿no es cierto? Todos tenemos, pero irreprensible significa que nosotros seamos de una línea y que nosotros seamos, en lo que nos hemos sido llamados, seamos rectos, fieles al Señor, obedientes. Que si alguien dice algo de nosotros, la gente que lo escucha puede decir, no, no es cierto. Voy a hablar un ejemplo del pastor, por ejemplo. Si alguien dijera que el pastor trasquila las ovejas, que el pastor pide ofrendas y tiempo y pide plata, todo, ¿usted creería eso? No, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que es irreprensible en lo que se refiere a esa parte. Entonces, y eso es lo que nosotros como cristianos, disculpe pastor el ejemplo, pero es para que se entienda, es que nosotros como cristianos tenemos que ser irreprensibles, que si alguien habla algo de nosotros, los demás nos conozcan y sepan nuestra conducta y sepan que nosotros no somos así. No hemos hecho eso porque tenemos una conducta intachable. ¿Amén? Es tan importante lo que usted dice y tan real en el día de hoy que es muy fácil acusar, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual, por decirlo así. Pero es muy difícil defenderse. Además, uno tiene que demostrar su inocencia. O sea, cualquier persona, la ley hoy día le permite recibir una acusación y la persona acusada tiene que buscar la forma de probar que esa acusación es falsa. Lo digo porque trabajo en un colegio y sé de lo que estoy hablando, pero también en el mundo espiritual o de los hermanos de repente es muy fácil juzgar o decir algo de alguien y a veces el silencio otorga. Entonces siempre es bueno y se entiende que cuando alguien hace una apreciación que no es correcta, si alguien está cerca o la escucha, tener ese tiempo privado con prudencia, con sabiduría de Dios,
y llevar el hermano a la persona o a la visita a lo correcto, a la verdad. Porque si el silencio se mantiene, se puede crear una mala imagen, una mala palabra, que a lo mejor el hermano afectado no tiene idea de lo que se está hablando de él. Esa es la importancia de lo que usted justamente está diciendo. Sí, y siempre, hermanos, vamos a ser de alguna manera juzgados. Yo les digo, pues yo 40 años en una empresa trabajando y he visto de todo. Y vi cómo empezamos de que el cristiano era bien visto en el trabajo, era creíble, era una persona de confianza. Ahora un cristiano no es una persona de confianza porque es una persona que sigue con los mismos principios. No ha cambiado. En cambio ahora el mundo ha cambiado sus principios. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por lo tanto, si usted, el otro día hablaban, por ejemplo, que de todas las parejas hoy son como 2 de los 15 que están emparejados eran 2 casados. Entonces, dígame usted, si yo digo es que lo correcto es estar casado, ¿qué me pasa a mí? Se me van los demás todos encima. Entonces, porque los principios, las convicciones han cambiado y el mundo ha cambiado, ¿ya? Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano. Y es por eso que, como dice el hermano Andrés, o sea, siempre van a buscar algo de qué hablar de nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Ahora, el Señor pelea la batalla por nosotros. El Señor es nuestro juez, nuestro libertador, en el que nos da la victoria. Hay muchas veces que van a hablar injustamente de nosotros, pero el tiempo, hermanos, que es del Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Y se va a revelar lo correcto, lo verdadero. Es muy cierta la palabra de Dios, me gusta mucho cuando vengo para acá porque uno aprende harto. Y nosotros cuando entremos al templo siempre yo digo, debo olvidarme de todo lo que está afuera, porque en realidad nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor le redarguye a uno. Y si estamos pensando otra cosa, ¿cómo vamos a conectarlos con lo que el Señor lo está hablando? Entonces tenemos que tener esa conexión para que cuando estemos afuera y vengan cosas diferentes a las creencias nuestras, sepamos responder. Porque si nosotros venimos solo a escuchar que nos entre por un oído y les salga por el otro, ¿cómo vamos a responder a lo que está haciendo por si el mundo lo está mirando? Siempre los mira hasta nuestras acciones, nuestro hablar, mira el mundo. Si nosotros estamos diciendo la misma cantidad la persona está diciendo la misma cantidad de grosería que está diciendo la otra, ¿cómo lo va a diferenciar entre un cristiano y la persona que no es cristiana? ¿Cómo le vamos a poder dar una palabra de vida, de luz? ¿Cómo le vamos a poder dar esa palabra que nutre nuestra alma? Porque el único que está escuchando no es lo que nosotros estamos pensando, es Dios, nadie más. Por ser, usted no me ve lo que yo estoy pensando acá adentro, lo que tengo en mi mente, pero el Señor sí. Entonces dice, sácalo, entreguémoslo para que nos entre la palabra, entre el agua vida, de vida en nuestra vida, el agua viva. Eso es lo más lindo, porque nosotros tenemos que ser luz, donde quiera que andemos. Gracias, mi hermano, que el Señor le bendiga. Amén, bendiciones. Sí, siempre, Pablo nunca se alteró, Pablo siempre lo mismo, dio su discurso, ¿verdad?, de las acusaciones y que él no había hecho nada de lo que le estaban acusando. Pero él siempre se mantuvo firme. Bien, hermano, doy gracias al Señor porque ya se me terminó la jaqueca. No es dice en el 25 del 8 al 9, dice 25 del 8, dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Ya? Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Entonces acá Pablo dice que él no ha pecado, que no ha hablado contra los judíos, contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado.
en nada. Pero ¿qué es lo que quería Festo, el gobernador? ¿Qué quería hacer? Era congraciarse ¿con quién? Con los judíos. ¿De qué? O sea, miren, bien lo que dice hermana Mora, ¿de qué lo iban a juzgar? Y Festo sabía que no tenían de qué juzgarlo. No tenía de qué juzgarlo. Entonces Pablo sabía que a Jerusalén no iba a llegar. Porque ¿de qué lo iban a juzgar en Jerusalén? O sea, para que hubiera un juicio, para que hubiera algún castigo, tenían que haber un juicio primeramente. Y como no tenían de qué juzgarlo, no lo iban a poder matar. Y lo que querían era matarlo. Y la única manera de matarlo es que cuando fuera en el camino, lo mataran. Pero Festo no quería quedar mal con los judíos tampoco. No quería soltarlo, sabiendo que no tenía nada, no había hecho nada, pero tampoco lo quería soltar. Porque no quería quedar mal con los judíos. Otro corrupto. ¿Se da cuenta? Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, dicen por ahí. Bien. En Hechos 25 del día al 11, Pablo ante el tribunal de César, estoy, dice. Dice Pablo, ante el tribunal de César, estoy. En el 10 y 11, dice 25, 10 y 11. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿A quién apeló Pablo? Porque Pablo sabía que no iba a salir vivo si iba a Jerusalén. Entonces, como él tenía ciudadanía romana, él podía apelar a César. ¿Ya? Todo ciudadano romano no podía ser condenado sin antes ser juzgado. Y Pablo eso lo sabía. Y con eso deja, ¿no es cierto?, claro de que él apeló a César y ahí Festo no puede hacer nada. Porque como ciudadano romano tiene esa posibilidad, esa garantía de apelar a César. Voy a discrepar un poquito contigo. Es que yo lo veo, más que Pablo haya apelado a César para evitar ir a Jerusalén, Dios le había prometido que lo iba a llevar a Roma. Y yo creo que ahí descansa la paz de Pablo, en que Dios le habló. Y eso es tan importante ahora, porque Dios nos habla y a veces queremos ayudar a Dios. Y yo no considero que Pablo haya querido ayudar a Dios en ese sentido. No sé, creo que quizás pudo haberlo hecho porque como era romano, le correspondía. Y no tenía que darle cuenta a los judíos porque no le debía nada a los judíos. Pero así como queriendo zafarse de ir a Jerusalén, pienso que no. Yo pienso personalmente, perdóname Enriquito. Está bien, pero mira, en el contexto que estamos hablando, en ese contexto de que los estaban acusando y querían que en ese contexto que querían que lo llevaran a Jerusalén, Pablo, para no ir a Jerusalén, echó mano a su ciudadanía romana. Ahora, que dentro del propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma y que era una parte para que Pablo así pudiera llegar, es así, claro, como objetivo final, el propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma y que se usó este contexto para que Pablo así lo hiciera, así era. Pero en el momento Pablo se defendió sabiendo de que si iba a Jerusalén no iba a ser juzgado, porque ya con todos los antecedentes que tenemos, por toda la defensa que ha hecho, ningún gobernador, 2 años, contando la misma historia, ninguno lo dejaba libre. Y él sabía que los judíos lo único que querían era matarlo. Ahora, dentro del contexto mediático, Pablo sabía que lo que le iba a pasar en Roma. En la soberanía de Dios, Dios tenía todo preparado. Hay cosas que nosotros no sabemos que pueden pasar, pero Dios tiene el propósito y sabe lo que va a pasar más adelante. Porque tenemos que recordar que Pablo después pasó
porque Pablo, en camino a Roma, también pasó por varios lugares, un naufragio. Hubo un naufragio. Hubo un momento en que toda la tribulación iba a morir porque la nave se iba a dar vuelta por los temporales y todo, bueno, los que son marinos, los temporales y todo lo que había, iban a, incluso empezaron a decir todos, hasta aquí llegamos. Y Pablo dijo, no, que nadie baje, que no hagan nada, porque Dios dice que ninguno va a morir. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y esas, Pamela, y ustedes digan, son circunstancias que van pasando para que el propósito de Dios se cumpla. Porque si naufragaban y iban a morir todos, no iban a morir todos, porque Dios le había dicho a Pablo de que no iban a morir todos. Porque había un propósito. Y el propósito final, ante todas las circunstancias que fueran pasando, era que Pablo llegara a llevar el Evangelio a Roma. Y todas estas etapas que se ha pasado de estar con el tribuno, de estar en el naufragio, después de llegar a Roma y predicar el Evangelio, todo estaba dentro del propósito de Dios, porque Dios ya le había dicho de que él tenía que llegar a Roma. Y para ello iba a tener que pasar muchas circunstancias, tanto como la acusación que pasó para que él pudiera apelar a Roma, a César, perdón, como también el naufragio y todas las demás cosas que pasaron. ¿Ya? Entonces, siempre en nuestra vida, para que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros, vamos a tener que pasar muchas circunstancias. Momentos buenos, de felicidad, donde todo nos va bien, donde todos nos aman, pero hay momentos en que vamos a pasar tribulaciones, vamos a ser acusados, como también vamos a pasar momentos de naufragio, en que estamos a la deriva y que no sabemos para dónde vamos. Pero Pablo, en medio de la deriva, dijo, el Señor me dijo que yo llegaría a Roma. Y en medio de la deriva, hermano, en medio del naufragio, en medio de la circunstancia que esté viviendo usted, hermano, Dios está con usted y conmigo. Y Dios no nos va a dejar solo. Dios no nos va a dejar que naufraguemos solo. Porque Dios está con nosotros, hermano. En todo momento. No solamente en los momentos buenos, sino que en momentos de acusación, que está viviendo Pablo acá, injustamente, en momentos de naufragio, en momentos que estemos a la deriva, en que estemos solos, quizás nadie está a nuestro lado. Nadie, hermano. Pero el Señor está con nosotros. Él está con nosotros, hermano, y Él nunca nos deja, hermana Margarita. El Señor nunca te va a dejar. Nunca te va a desamparar. Nunca el Señor nos va a dejar. Y por eso tenemos que ser fieles, leales al Señor, no importa la circunstancia, no importa el momento en que estemos pasando, pero mantengámonos fieles al Señor. No a nuestras creencias, no a lo que nos digan, sino que a lo que el Señor nos diga. Y el Señor lo dice en su palabra, que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Sigamos, hermano. Del 13 al 25, aquí ya Pablo está, aquí está Festo y Agripa. Ya, vamos a leerlo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, tengo tiempo todavía. Entonces aquí, del 13 al 27, vamos a ir viendo, aquí Festo no lograba dar en ningún cargo contra Pablo, que fuera digno de presentarse ante César. Y pensaba que quizás Agripa le pudiera ayudar. Pablo, el gobernador está, hermano, en un problema, porque no tenía de qué acusar a Pablo para llevarlo a Jerusalén, y también está en un problema, porque Pablo, ¿a quién apeló? A César. Y usted dígame que un gobernador mande a una persona a César, al gobernador máximo, ¿con qué motivo? ¿Cuál era el cargo? O sea, era como iba a quedar muy mal el contra César, con César. Porque ¿quién iba a decir a César? O sea, para ir a César, para ir a la Corte Suprema, uno no va a ir a la Corte Suprema a alegar porque el vecino no me habló, porque me llevo mal con el vecino. Pablo, el gobernador no podía de llevar a Pablo, a César, con un argumento que tenía. ¿Cuál es el problema que tenía? Que decía que estaba contra la ley de los judíos,
que profanó el templo, que era de una secta de los nazarenos. O sea, ¿qué le importaba a César eso? ¿Qué argumento era eso para que César interviniera? Cuando César tenía otras cosas más importantes que preocuparse. Y ahí Festo estaba tan preocupado por eso que le plantea este tema a Agripa, a ver si Agripa le da una luz para buscar a ver con qué motivo qué cosa lo puede acusar para que pueda llegar a César con un motivo importante de acusación. Bien, de aquí le dice en el 12, dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Bien, contra él. Aquí está, ¿no es cierto?, con Agripa y con Berenice. Contexto, hermano. ¿Quién era Agripa? Agripa II. ¿Quién era? Ya, un rey, ¿sí?, que gobernaba, un rey de Judea. Bien. Agripa II era hijo de Agripa I, que fue, Agripa I fue el que mató a Santiago, el primer mártir de los apóstoles, Santiago, ¿no es cierto?, el hermano de Juan. Y él fue el que quiso compararse a Dios y robarle la gloria a Dios, y fue muerto y comido por gusanos. Ese Agripa II. Y Agripa II también fue nieto de Aristóbulo, tengo entendido, de uno de los Herodes, y fue bisnieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, aquel que mató a varios de sus hijos porque él tenía temor de que sus hijos crecieran y le robaran el trono, le usurparan el trono. Entonces él mató a algunos de sus hijos y mató a algunas de sus esposas. Berenice era hermana de Herodes II. Él fue con su hermana a ver a Festo. Berenice era su hermana, ella había estado casada con uno de sus tíos. Después dicen que fue como esposa de su hermano, de Agripa II. Después fue amante de Vespasiano, que fue emperador romano, y después de Tito. Y dicen que entre medio volvió después con su hermano. O sea, ese es el currículum que tenían ellos como gobernadores. Entonces, a ellos es que Festo recurre. Buen currículum tenían ellos como para poder ellos decidir sobre qué era lo correcto. ¿Ya? Entonces, ellos eran personas tan corruptas como los otros. ¿Ya? Pero Agripa II era experto en asuntos judíos. ¿Ya? Bien, entonces aquí va Festo ante ellos para que le ayude. Pero, ¿qué pasa después? Entonces Festo, habiendo hablado, voy en el 15, 13, no, ya lo leí el 13, leí hasta el 15, entonces, dice, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido a ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. O sea, no tenía nada firme de qué acusarlo, solamente cosas que eran prácticamente de los judíos. ¿Ya?
Dice, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado al tribunal, mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Porque Pablo, a pesar de todo, siempre predicaba que Cristo vive. Y tiene que vivir en los corazones de cada uno de nosotros. Bien, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se reservase para ir para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que es escribir a mi Señor, o sea, no tenía argumentos que decir realmente, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. O sea, estaba desesperado. ¿Por qué? Porque no tenía argumento de qué acusarlo. Y lo lleva ante Agripa para ver si Agripa le ayuda para ver en de qué puede acusarlo. Y lo manda para que, y por eso que después en el 27, que al maestro que le toca la próxima clase, va a escuchar que Pablo está ante Agripa contándole su historia y de qué se le acusa y su testimonio. ¿Ya? Y ahí Agripa le dice, ¿no es cierto?, por poco me persuades. Pero aquí el contexto de esto es que Festo recurre a Agripa porque estaba desesperado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenía de qué acusarlo, hermano. No tenía de qué acusarlo. Y eso es importante, hermano, que los acusadores, cuando quieran venir ante las demás personas para acusarnos, no tengan de qué acusarnos. Que los argumentos sean falsos. Que solamente la acusación sea una falsedad por tratar de salir airosos ellos respecto a algún tema. Pero no porque a nosotros encuentren algún problema en nosotros. ¿Amén? Entonces, como conclusión, viene más adelante ahí, 3 cosas importantes que nos pone este capítulo por delante. La ira y el rencor. Habían pasado 2 años, hermano, y seguía el tema. Y seguían con lo mismo. Seguían obstinados en esto, en tener que matarlo, porque había ira, había rencor. Pero tiene que haber, nosotros como cristianos no puede anidarse la ira ni el rencor, hermano. Si tenemos algún problema, alguna situación complicada, tenemos que llevar eso en amor y arrepentimiento en amor. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:8? Que va a ser nuestro textolema. 1 de Pedro 4:8. Ya. Espérate un poquitito, por favor, Pamela. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que cubre la multitud de pecados? El amor. El amor que el Señor puso en nosotros, el amor que el Señor entregó por nosotros, sin merecerlo. Él nos amó tanto
que Él ocupó nuestro lugar. Y dice que el amor, dice, como lo leíamos, el amor 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay una versión de la NBI, no sé si la tengo acá, parece que no la tengo acá, pero eso hace el amor, ¿ya? Bien, segundo, el temor del hombre. El temor del hombre. Festo tiene temor del hombre y quiere agradar al hombre. Queda enlazado y ahora queda con un problema más grande porque tiene que justificar ante César su incompetencia. Así pasa cuando no somos libres, cuando no estamos buscando vivir delante de Dios es donde tenemos que poner nuestro temor. ¿Por qué? Porque Él puso su temor en los hombres. Él tuvo temor de hacer lo correcto. ¿Por qué? Por agradar al hombre. Y nosotros, ¿a quién tenemos que tener temor? A Dios. No al hombre. No hacer las cosas no conforme a la voluntad de Dios por temor al hombre, por temor a lo que nos puede pasar, sino que siempre teniendo que el temor verdadero tiene que ser a Dios. Si hay algo que a Dios no le es correcto, nosotros tenemos que no hacerlo. No porque los hombres nos digan que lo hagamos, porque el verdadero temor tiene que ser el temor a Dios. Y tercero, sin temor ante el tribunal humano. Sin temor al tribunal humano. No temer lo que el hombre nos puede hacer. Amén. Dice 1 Corintios 4:3. 1 Corintios 4:3. Si alguien lo tiene, que me diga amén. 1 Corintios 4:3. Yo le paso el micrófono. 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Amén. Amén. ¿No es cierto? No le interesa ser juzgado por tribunal humano, ni él, ¿no es cierto?, a sí mismo. Porque lo importante es estar bien ante el Señor. ¿Ya? Y nosotros como cristianos no seremos juzgados si estamos en la voluntad de Dios. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, donde seremos considerados con respecto a lo que nosotros hemos hecho. Pero no es un tribunal de juicio, sino que de recompensa. ¿Amén? Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo y no temer al hombre, como así Pablo lo demostró, no temiendo al tribuno, no temiendo a los reyes, a los gobernantes, ni a los religiosos, sino que su temor y su visión y su objetivo era Cristo. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque hace tan bien a nuestras vidas, Señor. Te pido una bendición especial por mis hermanas, mis hermanos, Señor, acá presentes. También te pido una oración y una petición especial por mi hermana Adriana, que fue intervenida, Señor, y que está en recuperación. Te pedimos que tú seas con ella, Señor, obrando en sanidad, que tú la recuperes pronto, Señor, para que la podamos tener en medio nuestro, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tomar la ofrenda y terminamos. Acuérdense, el texto clave es 1 Pedro 4:8. ¿Ya?